A todos ustedes bienvenidos a este espacio Pros y Contra, un programa para analizar los temas que impactan a la sociedad colombiana. Hoy uno de ellos es la tierra, los baldíos. Hay un proyecto que ha causado polémica en el país y es el proyecto de ley 157 de 2016. Me va a permitir leer el título completo, por el medio del cual se ordena la titulación de la tierra adquirida de buena fe, se estimula la formalización y protección de derechos adquiridos. La proponente, la autora de este proyecto, la senadora Nora Tovar. Senadora, bienvenida. Bueno, muy buenos días para todos. Sí, mi proyecto de ley 157 del 2016, de mi autoría, que lo que busca es la titulación de tierras adquiridas de buena fe. Este es el objeto del proyecto, formalizar y la protección o darle la solución jurídica a muchas familias que han adquirido la tierra de buena fe. Desde sus ancestros han trabajado la tierra, desde generación tras generación en proyectos productivos como la ganadería, el arroz, el maíz, entre otros proyectos. Esa es la esencia, ¿no? Esa es la esencia como tal del proyecto. En contra, nos encontramos con el senador Alberto Castilla, del Polo Democrático. Senador, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Estaremos compartiendo nuestras ideas de lo que debe ser hoy un modelo agrario, de lo que debe significar la tierra, de lo progresiva que debe ser la política para permitir el acceso a la propiedad de la tierra, y estaremos entonces planteando nuestras ideas frente al proyecto de ley 157. Senadores, muchas gracias, pero miremos este informe de contexto. ¿En qué consiste en realidad este proyecto de ley? El proyecto de ley 157 de 2016 dice así: por medio del cual se ordena la titulación de la tierra adquirida de buena fe, se estimula la formalización y protección de derechos adquiridos. Lo que se busca de ser aprobada esta ley es el reconocimiento de la propiedad privada sobre tierras que de buena fe han sido ocupadas y o poseídas como estímulo a la formalización. Los ocupantes, explotadores ancestrales, poseedores de buena fe de predios rurales que los hayan poseído por un periodo de tiempo igual o mayor a la prescripción extraordinaria y los que derivan legítimamente sus derechos de los anteriores tendrán derecho a obtener el reconocimiento de la propiedad sobre dichas tierras. El reconocimiento pleno de la propiedad se dará siempre y cuando acrediten permanencia, explotación y buena fe. Dicho reconocimiento podrá solicitarlo el interesado ante el juez agrario de la jurisdicción territorial del predio. Habrá lugar a imponer falta grave o leve en los términos de la Ley 734/2002 al funcionario o servidor público que impida de manera injustificada el trámite administrativo y o judicial de inscripción y formalización. La presente ley deja sin efectos las resoluciones y o actos administrativos emitidos por el INCODER denominados como recuperación de baldíos y restituye los derechos a los afectados. Bueno, ya viendo este informe, senadora, cuando se utiliza la palabra ancestral, ¿a qué se refiere usted? Bueno, ancestrales que son familias que desde el año 1700, de generación tras generación, vienen trabajando la tierra. Nunca el gobierno les ha apoyado ni les ha ayudado para un proyecto productivo, lo han hecho con el sudor de su frente. Muchos de ellos incluso que hoy tienen títulos, alguna cédula catastral o esto, el INCODER les envía una notificación diciendo, hablándoles del despojo. Entonces hay preocupación en muchas familias y por eso lo que pedimos es el respeto a estas familias que son los legítimos poseedores que ya tienen el derecho adquirido. Familias, incluso hay médicos, hay personas que ya tienen, son varios hijos, nietos, profesionales que han trabajado, que se han hecho profesionales y han heredado la tierra y han invertido, pero el gobierno jamás les ha ayudado y hoy no les pueden desconocer esta importante labor que ellos han realizado. Mire, en su momento la ganadería era el que más le aportaba al PIB nacional. En la Orinoquia hay 82.000 hatos ganaderos y hoy el gobierno viene a señalarlos de que son unos bandidos, de que son acaparadores de baldíos, y esto es falso. Son familias honestas y trabajadoras que vienen trabajando la tierra hace muchos años, incluso con proyectos productivos, muchos que han surtido al país, al nivel central. Senador, ancestral, cuando se utiliza en este proyecto de ley, explotadores ancestrales, ¿para usted qué es ancestral? Bueno, ancestral es el que tiene título colonial, el que desde siempre ha estado ocupando. Pero en este caso concreto yo quiero hacer referencia a lo que existe en la Constitución para acceder a los baldíos. Los bienes baldíos son activos de la nación y para acceder a ellos hay una ruta constituida y esa ruta significa que identifica al gobierno unos sujetos
los baldíos solo son para campesinos pobres y para grupos étnicos. Pero, senador, lo invito a que veamos este video, este testimonio de una de estas personas que ha adquirido estos terrenos ancestralmente. Mi nombre es Sandra Enciso, pertenezco a una familia de llaneros ancestrales que por 4 generaciones hemos trabajado y hecho patria en estas tierras. Nuestra mayor preocupación es que en el año 2014 empezaron a llegar notificaciones de expropiación por recuperación de baldíos indebidamente ocupados. Nosotros hemos sufrido en estas tierras el desplazamiento, hemos sufrido el conflicto armado y durante 8 años estuvimos desplazados y desarraigados de estas tierras. Luego retornamos con nuestros propios recursos sin ninguna ayuda estatal. Hemos sido huérfanos de Estado. Quisiéramos que la voz de todos los llaneros, porque esto no es solo mi familia, son muchos los llaneros que viven esta problemática, quisiéramos que la voz de todos fuera escuchada por el gobierno central. Agradezco la labor de la senadora Nora Tovar al poner esta problemática en un proyecto de ley. No somos de ningún grupo armado, no pertenecemos a ningún grupo armado, somos campesinos, somos llaneros, somos gente honrada que ha hecho patria en una tierra donde el Estado nunca ha llegado. Senador, ¿qué opinión le da a usted, le merece usted estos testimonios de un habitante de los Llanos Orientales que adquirió uno de estos terrenos? Bueno, en este caso, el haber sido un ocupante ancestral no le genera un derecho, una propiedad sobre la tierra, porque la Constitución, repito, establece cómo los baldíos son dedicados a entregarle tierra a campesinos pobres y a grupos étnicos. En eso yo quiero insistir. Y la propiedad de un baldío sobre un baldío se adquiere mediante adjudicación que hace el Estado. Entonces no cabe aquí la prescripción extraordinaria como está planteado en el proyecto de ley y no se puede aceptar que nuevos sujetos entonces sean los que reciban la tierra, cuando hay en la Constitución claramente un precepto definido de para quién es la tierra. De manera que lo que se requiere hoy en Colombia es que se haga un catastro, que se conozcan los baldíos, que se aclare la propiedad. Y no podemos tampoco, y en el caso de la Orinoquia en particular, aceptar que se esté por encima de la unidad agrícola familiar, porque el proyecto de ley plantea que la extensión de tierra que ha sido ocupada ancestralmente se tenga un derecho y se tenga propiedad sobre ella, una propiedad casi que automática que se pueda reclamar. Lo que hay que tener en cuenta es que hay acaparamiento de tierras y que estamos ante un caso particular, el colombiano, donde la violencia ha llevado a que haya despojo sobre la propiedad. El gobierno mismo ha dicho que 6,5 millones de hectáreas han sido despojadas. Otras organizaciones hablan de 10 millones de hectáreas. Es decir, que no estamos aquí para presumir la buena fe, sino para aplicar la normatividad, y eso pasa porque se aclare la propiedad de la tierra. Colombia requiere un catastro multipropósito que defina de quién es la tierra y cómo es que se puede acceder a ella. Senadora, no queda... Me gustaría hacerle una pregunta. Para usted, ¿qué es un baldío? Un baldío es un bien de la nación inexplotado, como lo plantea. En ese caso, que no ha sido explotado, ni edificado, ni nada. Sí. Y hay familias que han invertido de su bolsillo sus casas para cuidar sus cultivos, han invertido en cultivos, proyectos, en vías para poder sacar sus productos yo estoy de acuerdo con y ser competitivos. Precisamente, senadora. Entonces, es que es lamentable escuchar uno al gobierno y de pronto a personas que están desinformadas decir que en la Orinoquia está lleno de baldíos. Entonces, lo que yo exijo es que respeten a estas familias que tienen el derecho adquirido porque son poseedores precisamente, de ya senadora, han trabajado la tierra, han invertido. Dice derecho adquirido, ese... ¿de cuántos años? No queda muy abierto ahí cuando dice ancestrales, porque ancestral puede ser una persona que dice hace 20 años y mi abuelo o mi papá me lo dejó. Claro, ¿eso ya es ancestral? Claro, es ancestral. El abuelo, el papá le dejó a sus hijos, ya los nietos que ya se han hecho muchos profesionales, han invertido también recursos allí. Las selvas allí. Colombianas, como es esa Orinoquía, hermosa tierra además. Algunos tendrán el título, una cédula catastral, entonces eso hay que respetarlo. No, si tienen título no hay baldío. Si tienen título hay una adjudicación y ya no hay baldío. Yo lo que quiero senador decir Alberto, y es que el INCODER en las 3.000 resoluciones le está enviando a los que tienen títulos.
Le está enviando. Es que por eso para mí es tan importante que ustedes escuchen a los que conforman la Asociación de Indillanos, que son familias honestas y trabajadoras. Ellos han pedido audiencia con el presidente de la República y nunca han sido escuchados. Y qué bueno sería que todos los escucháramos y se dieran cuenta de la clase de personas y cómo han trabajado la tierra y que en familia. Entonces, este proyecto de ley está amparado en el artículo 2 de la Ley Cuarta del 73. Y permítame leer qué es lo que quiere decir. Indica que el fundamento para proteger ocupaciones o posesiones de buena fe se sustenta en el artículo 2 de la Ley Cuarta del 73. Se presume que no son baldíos, sino de propiedad privada, los fundos poseídos por particulares. Es decir, le corresponderá a la persona interesada en el reconocimiento del derecho demostrar en un proceso agrario el cumplimiento de todos los requisitos para acceder al reconocimiento pleno al derecho a la propiedad. Entonces son personas... Pero claro, o sea, no se presta, senadora, esto para que hayan reclamantes ilegales. Bueno, ahí es donde la justicia, es que el proyecto no es el que le va a decir a quién se le titula la tierra. El proyecto de ley, ni Nora Tovar como senadora. Eso le compete a la justicia, a un juez de la República que vaya y investigue si fue obtenido de buena fe o de mala fe. Porque ya sabemos que muchos grupos al margen de la ley, mire, ahí la historia la contaba una de nuestras llaneras que fue en su momento lo despojaron los grupos al margen de la ley. Mire, ellos han sido maltratados por el gobierno y por grupos al margen que se los han despojado, han sido extorsionados, algunos de sus familiares hasta los han secuestrado. Ellos han tenido que soportar todo eso. Eso ha sido lo típico de todo el país, y alguna ¿no? vez les despojaron, ya hoy volvieron a recuperar las tierras y han seguido invirtiendo en proyectos productivos. Senadora, el senador tiene una réplica a lo que usted está diciendo, pero vamos a hacer un corte, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras. El Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Retomamos en este espacio pros y contras. Hoy estamos hablando de los baldíos. Senador, usted se quedó ahorita antes de los cortes con la palabra en la boca. ¿Qué le quiere decir a la senadora frente a lo que está diciendo de esos títulos ancestrales? Yo quiero referirme en concreto a lo que plantea el proyecto de ley 157, y es que genera un nuevo sujeto de reforma agraria, que es lo que la Constitución no permite. Campesinos pobres y grupos étnicos, insisto en eso, no el poseedor ancestral. Y 2,
hay establecido todas unas condiciones para la adjudicación del predio por parte del gobierno, dentro de la que se incluye un límite a la propiedad y es la unidad agrícola familiar. Si bien es cierto, como se ha referido la senadora, que el artículo 2 de la ley cuarta del 73 está vigente, que modificó el artículo 1 de la ley 36, la ley 200 de 1936, también es cierto que la Corte le ha dicho mediante sentencia T488 al gobierno y al Estado que debe clarificar cuáles son los baldíos y desarrollar toda la formalización de la propiedad. Entonces eso es lo que estamos diciendo, no se puede ahora salir mediante ley a reclamar un derecho inexistente cuando existe una regulación y es la que se tiene que cumplir. Senadora, un estudio de la Superintendencia de Notariado y Registro demostró cómo se robaron precisamente esa Orinoquía en Colombia. Estos terrenos, los grandes terratenientes, y además por lo que comenzó el conflicto en Colombia hace 70 años, y es esos campesinos que se vinieron a la ciudad y después cuando fueron a volver a sus tierras ya estaban invadidas por los terratenientes. Ese estudio demuestra cómo de esta forma despojaron a los campesinos. ¿Qué hay que hacer para que esos despojados y estos que compraron de buena fe quizás no les quiten? ¿O cómo entraría un conflicto de intereses ahí entre el otro campesino y el otro campesino que compró? ¿Qué hacer ahí? Bueno, yo quiero aclarar, yo creo que el objeto del proyecto lo tergiversaron. Aquí no toca nada el tema de ley de restitución de tierras, para nada. La ley de restitución de tierras lo que tiene que hacer es devolverle las tierras a los campesinos que alguna vez los despojaron. Claro, pero aquí aquí lo que con estoy hablando es de familias familias senadora, poseedoras de buena fe. Pero con esto, por ejemplo, cuando dice que queda suspendida cualquier otro alegato sobre ese terreno, queda suspendido de acuerdo a esto. No, por eso está la justicia, revisar si fueron todas estas familias que hoy hablan de que la tienen de buena fe, la adquirieron de buena fe o no. Ahí donde todo el mundo tiene que empezar a invertir en recurso humano, ir a averiguar. Lo que pasa es que tomar las decisiones desde el nivel central, sin escuchar a la gente buena, honesta y trabajadora, ir al campo a escucharla. Por ejemplo, esta asociación de indillanos está dispuesta y siempre han pedido una audiencia para que los escuchen, es escuchar a estas familias y se van a dar cuenta de la calidad de gente que de cuántos años vienen trabajando la tierra desde sus abuelos. ¿Cómo diferenciar quiénes fueron de buena fe y quiénes actuaron de mala fe? Ellos deben de tener alguna cédula, deben de tener algún título que hoy el INCODER les está enviando resolución a ellos. Senador, ¿quiénes se llevaron la tierra, esas tierras en esa Orinoquía? Pues en todo el país, no solo en la Orinoquía, aquí ha habido un uso de la violencia para despojar. Hay desposesión, acumulación por desposesión, y eso no se puede desconocer. Hay que plantear aquí que el gobierno y el Estado tienen la obligación de recuperar tierras a partir de identificar el uso indebido o la apropiación indebida de los baldíos. Y de eso hay bastantes casos aquí. Aquí yo no estoy refiriéndome al campesino que puede acceder a ser adjudicatario de reforma agraria y que se le entregue con todo el trámite el título mediante el cual pueda acceder a ser productiva la tierra. Eso es una obligación del Estado también, permitir el acceso progresivo a la propiedad de la tierra, pero no podemos desconocer, senadora, que aquí se ha utilizado la violencia para despojar y que grandes empresas también han ido acumulando unidades agrícolas familiares, en lo que se llama acaparamiento de tierras. Y en lo que plantea el artículo de la ley 157 de este proyecto que estamos discutiendo, pues legalizar eso es legalizar el despojo. Eso lo ha dicho también el director de la Agencia Nacional de Tierras directamente. Este es un proyecto de ley que busca legalizar el mayor despojo. Yo le pongo varios ejemplos. ¿Cómo se va a reversar una decisión, una resolución que había hecho INCODER para declarar baldío y reconocer como baldío y hacer de eso objeto de entrega al campesinado, por ejemplo, la Hacienda Bella Cruz? La Hacienda Bella Cruz, que está en el Cesar, es uno de los ejemplos más claros que existen de acumulación de tierras, de un baldío y de la ocupación indebida de ese baldío. Lo que debe hacer el Estado es recuperar las tierras, también para cumplir con el punto 1 acordado en La Habana, por cierto, pero aparte de eso, con la obligación constitucional de entregar tierras al campesinado. En la Orinoquía en concreto, nosotros hemos denunciado como, por ejemplo, Pacific Rubiales, mediante una figura de fiducia, donde no aparece como propietario, ha ido acumulando predios
y tiene 48.000 hectáreas que nosotros pudimos identificar, y eso es acumulación de unidad agrícola familiar, ahí es donde la acaparamiento justicia, de tierras. ahí es donde la Eso es lo que justicia nosotros tiene no que entrar a podemos aceptar, verificar que en un si, proyecto de ley bueno, se ahí, quede establecido. Es a decir, ver, eso es senador, lo que... ahí es donde la justicia tiene que entrar a verificar, es que yo no soy la justicia ni el proyecto de ley, entrar a verificar si fue obtenido de buena fe o no. Mire, yo le voy a poner un ejemplo, yo tuve la oportunidad de escuchar a los campesinos de Guaviare, donde el INCODER estar allí y a muchos no les quieren regresar las tierras. Decían ellos, con lágrimas en sus ojos, no nos quitaron las tierras, ni las FARC ni los paramilitares, y si el gobierno nos las quiere venir a despojar, donde hemos venido trabajándola, esto es injusto. Que le quieren entregar las tierras dizque a 100 familias indígenas que representan 500 personas, si son miles de hectáreas que hay allí en Guaviare. Entonces, eso, bueno, entonces hay incoherencia entre el gobierno. Yo lo único que estoy exigiendo con este proyecto de ley es que verifiquen a estas y se den cuenta cuáles son las familias que realmente desde sus ancestros tienen su derecho adquirido y que son poseedores de buena fe. Es lo único. De todas maneras, senador, este es un proyecto que hace 20 días fue radicado y ha levantado mucha ampolla y polémica. Ojalá esto sirva para que escuchen a estas familias y lo invito, yo estoy dispuesta a fortalecerlo jurídicamente para que nadie salga afectado y para que se beneficien todos los que realmente lo necesitan. Es que hay muchos cultivos ilícitos, y usted que pertenece al norte de Santander, donde está el Catatumbo, donde han crecido más del 100% de los cultivos ilícitos, lo mismo en la Macarena Meta, en Guaviare. Ahí es donde tienen que empezar a erradicar esos cultivos ilícitos y darle la oportunidad a los campesinos de hacer proyectos lícitos. Senadora, Ahí empecemos como por lo legal Vamos a ir redondeando y vamos a unos cortes institucionales, pero dejo la pregunta planteada. ¿Este proyecto de ley no iría un poco en contra del punto 1 de los acuerdos de La Habana? Después de los cortes institucionales, la respuesta es a todo. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Continuamos en Pros y Contras, este espacio donde se analizan los temas que impactan a la sociedad colombiana. Senadora, ¿su proyecto va en contra del punto 1 de los acuerdos de La Habana? Jamás hice este proyecto pensando ir en contra de este punto 1. Lo único que estoy pidiendo, además soy senadora de la República, es mi deber hacer respetar los derechos de los colombianos. Es que solamente no están señalando de baldíos en la Orinoca, sino también en Boyacá, en la costa y otros departamentos. Y pues como senadora hija del llano, tengo que reclamar, exigir que le respeten los derechos a los llaneros. Y me atrevo a decir que el de los 3.000 resoluciones que sacó INCODER, el 70% o el 80% son de la Orinoquia, donde el gobierno solamente allí pone los ojos para despojarnos de las regalías, despojar de las tierras a las familias llaneras y para regresarnos a los victimarios que tanto daño nos han hecho. Senador,
¿Usted cómo analiza este proyecto frente a lo acordado en La Habana, el punto 1? Va en abierta contravía porque el punto 1 del Acuerdo de La Habana dice que se dotará un fondo de tierra de 3 millones de hectáreas y una fuente importante de ese fondo lo constituye el recuperar tierras del Estado, tierras que va a recuperar mediante la figura de baldíos indebidamente ocupados. De manera entonces que también dice el Acuerdo de La Habana, va a hacer todo el gobierno por garantizar la propiedad privada. En este caso, senadora, si hay ocupantes en la Orinoquia, en el caso de la buena fe que usted plantea en el proyecto de ley, que tienen propiedad privada, pueden estar tranquilos porque el gobierno les va a garantizar la propiedad privada. Nos estamos refiriendo aquí a los baldíos y los baldíos tienen un propósito fundamental y yo quiero agradecer la invitación que me ha hecho la senadora a que le aporte al proyecto, pero yo le quiero decir con mucho respeto, senadora Nora, mire, si le sustraemos al proyecto de ley el nuevo sujeto que se constituye ahí de reforma agraria, los mecanismos y la unidad agrícola familiar, el proyecto de ley es innecesario, porque lo que hay que respetar es quién es objeto de reforma agraria. Insisto, y esto los televidentes lo deben saber, campesinos pobres y grupos étnicos, y debe haber titulación por parte del Estado y ha limitado mediante la resolución 041 la unidad agrícola familiar. ¿Cuánta tierra puede tener alguien? Cuando se supera la unidad agrícola familiar hay acaparamiento de tierras y no se puede entonces vía ley tratar de hacer formal algo que el gobierno tiene definido. Y repito que la Corte obliga al Estado a formalizar la propiedad esclareciendo los baldíos. Senadora, las normas no están hechas, es decir, esta ley en su momento no, por decirlo así, no estaría como supervisando otra ley. O sea, yo tengo mi casa, tengo mi registro, Está amparada en la ley. si yo lo presento, mis registros, pues no hay necesidad de la ley. Pero es que fíjese, mire, en 4 departamentos de la Orinoquia, Casanare, Arauca, Meta, Bichada, hay 150 millones de hectáreas, de las cuales solamente el 20%, el 30% tienen título. Pero allá hay muchas familias. Entonces lo que yo estoy pidiendo, porque Incoder le envió resolución a muchos que tienen título, que incluso han pagado impuestos. Es que están trabajando desde aquí, desde el nivel central, sin ir a verificar. Eso le compete al gobierno, verificar cuáles son los que realmente tienen título, los poseedores de buena fe y respetarles sus derechos. Entonces, hay mucha desinformación, hay incoherencia de parte del gobierno y no están cumpliendo ni la ley ni la Constitución. Hay una cosa, si tienen título, yo particularmente digo, el gobierno está en la obligación, y por eso decía de respaldar y de garantizar el derecho a la propiedad privada, tienen título, y eso no es el objeto y el propósito del proyecto de ley. Pero cuando se habla de baldíos y hay ocupantes que están en baldíos, pues deberían convertirse en adjudicatarios. Pero no podemos desconocer también aquí una realidad, y es que ha habido desposesión, ha habido despojo mediante el uso de la violencia, y así se tenga título sobre la propiedad. Si no se puede demostrar o si hay reclamantes sobre ese predio, pues corresponde a la justicia actuar. Aquí yo quiero hacer una crítica y hacer un llamado, es que la ley de restitución de tierras no ha garantizado ese derecho y tiene que preocuparse por devolverle la tierra a los legítimos propietarios. Así es, y se ha convertido en un formalizador de la propiedad, pero con todas las argucias a las que se ha acudido para tener la propiedad. Aquí se despoja, por ejemplo, en una región del oriente y se puede legalizar en el occidente. Eso lo permite la ley, se puede legalizar. Entonces lo que estamos diciendo es, existe una normatividad que define que los baldíos tienen un propósito y es lo que se debe respetar. Este proyecto de ley en ese sentido es bastante regresivo porque es permitir entonces que tengan unos derechos los que no tienen el derecho, y es lo que la ley debe garantizar, es el derecho. No, mire, yo aquí es lo que estoy exigiendo es respeto para las familias llaneras, yo de Boyacá y de la costa que vienen desde sus ancestros trabajando la tierra. Allí no hay baldíos, aquí hay legítimos poseedores que ya tienen el derecho adquirido. Es que es muy fácil decirlo desde acá. Yo los invito a que verifiquen jurídicamente, vaya, revisen. Sí, senadora, pero es que esta ley no se puede hacer particularmente para la región oriental o para la Orinoquia. Esta ley es para todo el país y hay que mirar los casos y también para eso está la justicia, recientemente hay un fallo de la Corte sobre la Hacienda El Porvenir, sobre el predio El Porvenir que queda en Puerto Gaitán, en el Meta.
de quiénes eran los propietarios, qué se venía haciendo, y todo eso es importante que se aclare. Y en un momento en que Colombia se está construyendo un proceso de paz, pues se tiene que aclarar toda esta propiedad. Claro. Y yo insisto, este proyecto de ley sí está en abierta contradicción con el acuerdo de La Habana. Aquí están llegando a puntos en común, puntos en acuerdo. Senadora, hagamos la invitación de nuevo a la que usted le hace al senador Alberto Castilla. Aquí la justicia, un juez de la República es el que tiene que verificar si realmente lo tuvieron de buena fe o no. Y pues como le digo, este proyecto estoy abierta o estamos para que lo trabajemos de la mano y que no vaya a afectar a nadie. Antes que se favorezcan las familias que realmente merecen y ya tienen este derecho adquirido y se les debe respetar. ¿Acepta la invitación? Yo acepto la invitación, pero les recuerdo que los baldíos son para campesinos pobres y grupos étnicos y no hay que crear un nuevo sujeto como lo plantea este proyecto. Por eso hay que erradicar todos los cultivos ilícitos que hay y dárselos a los campesinos con proyectos lícitos. Pero no que tiene son nada muchísimos. que ver el acceso a la propiedad de la tierra con el uso Muy bien, de la bueno, tierra. llegamos, Hay mucha tierrita estamos para aquí trabajar. llegando a la conclusión de este programa. Ustedes, televidentes, saquen las conclusiones de este espacio, los pros y los contras de los proyectos de ley que afectan a la ciudadanía. Hasta pronto.